Respiración celular. Vamos a hablar un poquito del metabolismo. Como recuerdan, el metabolismo son todas las reacciones que ocurren dentro de la célula. Y de hecho, todas las reacciones del metabolismo están reguladas por enzimas, que son específicas para un solo sustrato y para cada tipo de transformación. Se pueden considerar dos fases del metabolismo, una la de degradación de materia orgánica o catabolismo y otra de construcción de materia orgánica o anabolismo. El catabolismo es la transformación de moléculas orgánicas complejas en otras más sencillas, proceso en el que se libera energía que se almacena en los enlaces fosfato de ATP. El anabolismo es la síntesis de moléculas orgánicas complejas a partir de otras biomoléculas más sencillas, para lo cual se necesita suministrar energía proporcionada por los enlaces fosfato del ATP. Las moléculas del ATP pueden proceder de las reacciones catabólicas de la fotosíntesis o de la quimiosíntesis. Vamos a hablar entonces del ATP. El ATP es llamado también adenosintrifosfato. Es un nucleótido que puede actuar como molécula energética, al ser capaz de ceder o almacenar energía gracias a sus enlaces éster fosfórico, que son capaces de almacenar cada uno de ellos 7.5 kilocalorías por mol. Al hidrolizarse se rompe el último enlace éster fosfórico, o sea, hay una desfosforilación porque se quita un grupo fosfato, produciéndose ADP, o sea, adenosin difosfato, y una molécula de ácido fosfórico, o sea, fosfato inorgánico, fosfato inorgánico, que pueden simbolizarse como PI, liberándose la energía citada anteriormente. El ATP más agua nos va a dar ADP más fosfato inorgánico más energía, los 7.3 kilocalorías por mol. Y aquí lo vamos a ver, vemos aquí que el ATP es un nucleótido. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que es un nucleótido? Bueno, pues porque tiene una base nitrogenada, un azúcar pentosa y 3 grupos fosfato. El grupo que vamos a quitar es el último grupo fosfato. Aquí vemos la hidrólisis del ATP. Tenemos nuestra molécula de ATP, vamos a agregar agua y rompemos el último fosfato, lo cual va a liberar energía, que son 7.3 kilocalorías por mol, y nos va a dejar ADP más nuestro fosfato inorgánico. El ADP también puede ser capaz de ser hidrolizado, rompiéndose el otro enlace éster fosfórico, con lo que se liberan otras 7.3 kilocalorías por mol y se produce AMP, adenosin monofosfato, y una molécula de ácido fosfórico. Aquí vemos ADP más agua, nos da AMP más fosfato inorgánico más energía en forma de 7.3 kilocalorías por mol. Y aquí lo podemos ver, aquí vemos el ADP, vamos a romper este último fosfato, nos queda un adenosin monofosfato y el fosfato inorgánico. La síntesis del ATP se puede realizar por dos vías. La fosforilación a nivel de sustrato, entonces vamos a obtener ahí ATP gracias a la energía que se libera de una biomolécula, o sea, un sustrato, que al romperse algunos de sus enlaces ricos en energía, como ocurre en algunas de las reacciones de la glucólisis y el ciclo de Krebs, las enzimas que regulan estos procesos se denominan quinasas. Y la otra forma es mediante las enzimas del grupo de las ATP sintetasas. En la síntesis del ATP mediante las ATPasas existentes en las crestas mitocondriales o en los cilacoides de los cloroplastos, cuando dichas enzimas son atravesadas por un flujo de protones. Vamos a ver que el ATP es la moneda energética de la célula, pues representa la manera de tener almacenado un tipo de energía de pronto uso, o sea, se puede utilizar en cualquier momento. En todas las reacciones metabólicas en las que se necesita energía para la biosíntesis de moléculas se necesita ATP. En ocasiones son utilizadas por el mismo fin en nucleótidos como el GTP, guanidintrifosfato, o el UTP, uridintrifosfato. Y es muy importante que lo conozcan, porque por ejemplo en el ciclo de Krebs, en lugar de obtener ATP, vamos a obtener GTP. Es exactamente lo mismo, nada más que cambia el nucleótido. Cambia la base nitrogenada, en vez de ser adenina, va a ser guanina.
Tipos de catabolismo. Las reacciones de catabolismo son reacciones de oxidación, es decir, de pérdida de electrones y la forma de oxidar la materia orgánica es mediante la pérdida de átomos de hidrógeno que se encuentran unidos al carbono, o sea, una deshidrogenación. Acuérdense que oxidar es perder y reducir es ganar, o por la ganancia de átomos de oxígeno. Oxigenación en este caso es reducir. Según la naturaleza de la sustancia que se reduce, es decir, que atrapa hidrógenos, es que acepta hidrógeno, se distinguen dos tipos de catabolismo, la fermentación y la respiración. El catabolismo por respiración, es decir, la respiración celular. Existen diferentes reacciones catabólicas por respiración, dependiendo de los sustratos orgánicos por degradar, glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. O sea, no nada más se reducen se pueden degradar los glúcidos, también se pueden degradar otro tipo de moléculas mediante respiración. En la degradación por respiración de la glucosa se distinguen dos fases, la glucólisis y la respiración. En la respiración se distinguen dos procesos, el ciclo de Krebs y el transporte de electrones. Ahora vamos a ver la glucólisis. Ya sabemos que en la glucólisis, la glucosa se escinde en dos moléculas de ácido pirúvico. Esta fase es totalmente anaerobia, pues no se necesita la presencia de oxígeno y se lleva a cabo en el citoplasma celular o citosol de la célula. Vamos a ver los pasos de la glucólisis. Primer paso, exoquinasa. Recordemos que las quinasas son transferasas y lo que van a hacer en este caso es tomar la molécula de ATP, quitarle el grupo fosfato y pasarlo al carbono 6 de la glucosa. Entonces nos va a quedar glucosa 6-fosfato más ADP porque le quitamos un fosfato al ATP. Segundo paso, la glucosa 6-fosfoisomerasa. Es una isomerasa, entonces, ¿qué va a hacer? Va a mover un grupo de aquí de la molécula de la glucosa 6-fosfato. Y para que lo vean mejor, les voy a poner. Aquí vamos a ver que aquí tenemos la glucosa 6-fosfato, aquí lo tenemos, y aquí tenemos la glucosa 6-fosfato en su forma lineal, y vamos a ver que aquí tenemos el grupo aldehído con su carbono unido con un doble enlace con el oxígeno. Lo que va a hacer la fosfoglucosa isomerasa va a mover el doble enlace del aldehído al carbono 2 y lo va a convertir en una acetona. Si ustedes recuerdan, cuando yo sumerjo en agua o solubilizo la molécula de glucosa, se va a ciclar y en el caso de, si es una aldosa, se va a volver un hexagonito, o sea, una piranosa. Y si yo sumerjo en el agua una fructosa, o sea, una cetosa, una pentosa que es una cetosa, se va a volver un pentagonito, o sea, una furanosa. Y si vemos, ya tenemos aquí la forma ciclada, como vimos en la diapositiva anterior. Tercer paso, fosfofructoquinasa. ¿Qué va a pasar aquí? Pues lo mismo, es una quinasa. Va a transferir un grupo fosfato del ATP al primer carbono de la fructosa. Entonces ya va a estar doblemente fosfatada. Por un lado va a tener el fosfato en el carbono 6 y el fosfato en el carbono 1. Entonces va a ser fructosa 1,6 bifosfato porque tiene dos fosfatos más el ADP. Cuarto paso, aldolasa. Aquí si se fijan tenemos a la fructosa 1,6 bifosfato y la vamos a partir en dos por aquí. Si se fijan, el color azul nos va a quedar como dihidroxiacetona fosfato. Aquí lo que vamos a ver es que la aldolasa es una liasa. ¿Por qué? Porque aquí va a formar un doble enlace con el oxígeno. Y las únicas que pueden formar o deshacer dobles enlaces son las liasas. Entonces nos va a quedar así. Y ahora nos va a quedar un gliceraldehído 3-fosfato. Quinto paso.
triosa fosfato isomerasa. Yo tengo la dihidroxiacetona que me quedó del paso anterior y lo quiero convertir en otro gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a mover este carbono con su doble enlace del carbono 2 al carbono 1. Es una isomerización. Lo único que hice fue mover la posición del doble enlace con el oxígeno. Sexto paso, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Sabemos que es una deshidrogenasa porque tenemos aquí la coenzima NAD. Siempre la NAD va a quitar hidrógenos y en este caso va a sustituirlos por un fosfato. Va a quitar este hidrógeno y le va a pegar aquí el grupo fosfato y esta NAD va a atrapar el hidrógeno que le quitó a la molécula. Entonces, de gliceraldehído 3-fosfato me va a quedar 1,3-bifosfoglicerato. Séptimo paso, fosfoglicerato quinasa. Aquí yo voy a tener el 1,3-bifosfoglicerato más ADP y aquí voy a formar mi primer ATP. Recuerden que las quinasas son transferasas. Voy a transferir este grupo fosfato al ADP y lo voy a convertir en ATP. Entonces me queda 3-fosfoglicerato ATP. Octavo paso, fosfoglicerato mutasa. Y aquí lo que va a ocurrir es que es una isomerasa. Lo que va a ocurrir es que yo voy a mover este fosfato que tenía en el carbono 3, lo voy a subir al carbono 2. Recuerden que las las isomerasas mueven los grupos de un lado a otro. Noveno paso, enolasa. Aquí lo que vamos a ver es que están marcados en rosa este hidrógeno y este OH. Lo que va a hacer la enolasa es quitarlos, formar agua y formar un doble enlace que está aquí. Entonces es una liasa y nos va a quedar el fosfoenolpiruvato. El fosfoenolpiruvato va a pasar también por otra enolasa que lo que va a hacer en este caso es quitar este grupo fosfato y lo va a poner acá con el ADP, le va a quitar el ADP y aquí lo que está ocurriendo es que está transfiriendo este grupo fosfato al ATP. Entonces es una quinasa. Y posteriormente hay un enolpiruvato, aquí ya formé otro ATP, no se les olvide, y aquí yo tengo un enolpiruvato y lo voy a convertir en piruvato. Y aquí sí va a haber una liasa que lo que va a hacer es mover este doble enlace y pasarlo aquí. Bueno, vamos a ver los rendimientos netos de la glucólisis. Yo tenía una glucosa, metí 2 ATPs, obtuve 2 NADHs, obtuve otros 2 ATPs por cada molécula. Recuerden que esto es por cada piruvato. Y estoy obteniendo al final 2 moléculas de piruvato. Gracias.